Tom Cruise lucha para salvar a un gorila herido por cazadores en la selva. El sol de la mañana se filtraba entre la densa vegetación del Parque Nacional de los Volcanes en Ruanda, iluminando parcialmente el campamento temporal donde Tom Cruise y el equipo de filmación llevaban ya 3 semanas. El actor había viajado a África como parte de un documental sobre la conservación de los gorilas de montaña, una especie en peligro crítico de extinción que habitaba únicamente en esta región fronteriza entre Ruanda, Uganda y la República Democrática del Congo. El campamento estaba ubicado en una pequeña meseta con vista al bosque de montaña, rodeado de árboles de hojas anchas y bambú. La temperatura era agradable durante el día, pero las noches resultaban frías debido a la altitud. Tom se había adaptado sorprendentemente bien a las condiciones del lugar, mostrando un genuino interés por la conservación que iba más allá de su papel como narrador del documental. «Necesitamos capturar imágenes del grupo familiar de Nyiragongo antes del mediodía», explicó Diana Rwigемesa, la primatóloga ruandesa que lideraba el proyecto. «Es cuando están más activos y podríamos documentar su comportamiento de alimentación». Tom asintió mientras ajustaba su equipo. A pesar de su fama mundial, aquí era solo un miembro más del equipo, algo que agradecía profundamente. «¿Cuánto tiempo caminaremos hoy?», preguntó mientras revisaba su mochila. «Aproximadamente 2 horas hasta llegar a su territorio», respondió Diana. «Debemos mantener la distancia reglamentaria de 7 metros para no alterarlos ni exponerlos a enfermedades humanas». El grupo partió al amanecer. Además de Tom y Diana, los acompañaban 2 guardaparques armados, necesarios para la seguridad del equipo ante posibles encuentros con cazadores furtivos o animales peligrosos, un camarógrafo y un asistente que cargaba el equipo adicional. La caminata transcurría en relativo silencio, interrumpido ocasionalmente por el canto de los pájaros y el sonido distante de pequeños mamíferos moviéndose entre la vegetación. Tom observaba fascinado cómo Diana leía los rastros en el suelo. Ramas rotas, huellas apenas perceptibles y excrementos frescos que indicaban la dirección del grupo de gorilas. Los guardaparques encontraron evidencia de actividad de cazadores furtivos la semana pasada, comentó Diana en voz baja, mientras avanzaban por un sendero estrecho. «Estamos preocupados porque han estado acercándose cada vez más a las zonas protegidas». «¿Qué buscan exactamente?», preguntó Tom, su rostro reflejando genuina preocupación. «Principalmente cazan gorilas para vender sus partes en el mercado negro. Las manos se venden como ceniceros, los cráneos como trofeos». Diana hizo una pausa, visiblemente afectada. «También capturan crías para venderlas como mascotas exóticas, lo que generalmente implica matar a todos los adultos del grupo que intentan protegerlas». Tom sacudió la cabeza con indignación. El documental que estaban filmando buscaba precisamente concientizar sobre esta problemática y recaudar fondos para reforzar la protección de los gorilas. De repente, los guardaparques se detuvieron y levantaron sus manos indicando silencio. Habían escuchado algo inusual. Diana intercambió miradas con ellos y tras un breve intercambio de palabras en Kinyarwanda, se volvió hacia Tom. «Hay algo extraño. Los pájaros dejaron de cantar y escuchamos movimiento adelante. Podría ser el grupo de gorilas, pero están inusualmente silenciosos», susurró. Con extrema cautela, continuaron avanzando. El terreno se volvía más empinado y la vegetación más densa. El sonido de ramas quebrándose se hizo más evidente, pero no se escuchaban las vocalizaciones típicas del grupo familiar de gorilas. Al llegar a un pequeño claro, vieron evidencia de lo que parecía ser un campamento abandonado recientemente. Cenizas aún calientes, envolturas de alimentos y, lo más perturbador, manchas de sangre en el suelo y varios casquillos de rifle. «Cazadores furtivos», confirmó uno de los guardaparques, recogiendo uno de los casquillos. «Y estuvieron aquí hace muy poco tiempo.
El ambiente se tornó tenso mientras el equipo examinaba el área con precaución. Diana sacó su radio para informar al cuartel general sobre el hallazgo. «Deberíamos regresar», sugirió el camarógrafo, visiblemente nervioso. Diana estaba a punto de responder cuando un sonido gutural, mezcla de gemido y gruñido, captó su atención. Provenía de un denso grupo de arbustos a unos 20 metros de distancia. «Hay un animal herido allí», dijo Diana, su voz profesional pero con un toque de urgencia. Los guardaparques se colocaron en posición, sus rifles listos por si enfrentaban algún peligro, mientras Diana y Tom se acercaban cautelosamente hacia la fuente del sonido. Lo que encontraron marcó el inicio de una misión que ninguno había previsto. Un gorila macho adulto yacía parcialmente oculto entre la vegetación, con una herida de bala visible en su hombro izquierdo. Sangre oscura manchaba su pelaje negro y su respiración era laboriosa. Tom sintió que el tiempo se detenía mientras sus ojos se encontraban con los del primate herido. En ese momento no veía a un animal salvaje, sino a un ser consciente que sufría. Y algo dentro de él tomó una decisión que cambiaría el curso de las próximas semanas. Capítulo 2. El encuentro hostil. La tensión en el aire era palpable mientras Tom y Diana observaban al gorila herido. A pesar de su estado debilitado, el macho adulto, que debía pesar al menos 180 kilos, representaba un peligro potencial, especialmente estando herido y asustado. «Es Ñirambaraga», susurró Diana, reconociendo al animal. Un macho solitario que se separó del grupo de Ñiragongo hace 2 años. Los guardaparques lo han estado monitoreando desde entonces. Tom observaba hipnotizado la magnitud del animal. Aunque estaba recostado, su imponente figura y sus poderosos brazos evidenciaban la fuerza extraordinaria que poseía. «No podemos dejarlo así», murmuró Tom, sin apartar la mirada del gorila. Diana asintió, evaluando la situación con su experiencia profesional. «Necesitamos ayuda veterinaria inmediatamente. Voy a contactar al equipo de rescate». Mientras Diana se alejaba para usar la radio, Tom permaneció observando al animal. Lentamente, con movimientos deliberadamente suaves, se acercó unos pasos más, manteniendo la distancia segura que le habían enseñado. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos. El gorila, al detectar el movimiento, levantó repentinamente la cabeza. Sus ojos, inyectados en sangre por el dolor y el miedo, se clavaron en Tom. En un arranque de adrenalina, el animal se incorporó sobre sus patas traseras, golpeándose el pecho con sus puños en una demostración de fuerza que retumbó en el claro del bosque. El rugido que emitió fue ensordecedor, una mezcla de dolor e intimidación que heló la sangre de todos los presentes. «Tom, retrocede lentamente, no corras», gritó Diana, quien había regresado apresuradamente al escuchar el alboroto. Los guardaparques levantaron sus rifles, pero Diana les indicó que no dispararan. Un disparo podría resultar fatal para el ya herido animal, y la conservación de cada espécimen era crucial para la supervivencia de la especie. Tom, con el corazón latiéndole violentamente, siguió las instrucciones. Mantuvo contacto visual con el gorila, pero bajó la cabeza en señal de sumisión. Un gesto que Diana le había enseñado durante sus primeros encuentros con los gorilas. Ñirambaraga dio un paso hacia adelante, tambaleándose visiblemente. La herida en su hombro sangraba profusamente con el esfuerzo y las moscas ya comenzaban a revolotear alrededor. El animal emitió otro rugido, esta vez más débil, y golpeó el suelo con sus puños. Tom permaneció inmóvil, consciente de que cualquier movimiento brusco podría provocar un ataque. A pesar del miedo, sentía una profunda compasión por la criatura. Podía ver el sufrimiento en sus ojos, un dolor que trascendía las diferencias entre especies. «Está asustado y confundido por la pérdida de sangre», explicó Diana en voz baja.
Los cazadores debieron dispararle y él logró escapar hasta aquí. El gorila intentó otra demostración de fuerza, pero era evidente que se estaba debilitando rápidamente. Sus movimientos se volvieron más lentos, su respiración más laboriosa. La herida parecía más grave de lo que habían estimado inicialmente. Con un último gruñido débil, Ñirambaraga se desplomó sobre sus 4 extremidades. Avanzó unos pasos más en dirección al grupo, en un último intento de intimidación, antes de que sus fuerzas lo abandonaran por completo. El enorme primate se derrumbó sobre su costado derecho, su respiración entrecortada y superficial. «Se está muriendo», dijo Tom, la angustia evidente en su voz. Diana estaba ya evaluando las opciones. El equipo veterinario tardará al menos 2 horas en llegar hasta aquí con el equipo necesario. No tiene tanto tiempo. Tom miró alrededor, una determinación creciendo en su interior. ¿Podemos llevarlo nosotros al centro de rehabilitación? Es extremadamente peligroso, respondió Diana. Incluso herido, si recupera la conciencia durante el traslado podría matar a alguien con un solo golpe. Pero si no hacemos nada, morirá con seguridad, insistió Tom. La idea de presenciar pasivamente la muerte del animal le resultaba insoportable. Diana observó al gorila y luego a Tom. Reconocía en sus ojos la misma pasión que la había llevado a ella a dedicar su vida a la conservación de estas criaturas. «Tendremos que sedarlo», decidió finalmente. «Tengo un kit de emergencia con tranquilizantes, pero la dosis para un macho adulto de su tamaño será apenas suficiente para mantenerlo sedado durante el traslado». Mientras Diana preparaba la inyección, Tom se acercó nuevamente al gorila caído. Sus ojos, ahora semicerrados por el dolor y la debilidad, seguían teniendo un brillo de conciencia. Tom se arrodilló a una distancia prudente, manteniendo contacto visual. «Vamos a ayudarte», murmuró, aunque sabía que el animal no podía entenderlo. «Solo necesito que resistas un poco más». Tal vez fue su imaginación, pero Tom creyó ver un cambio en la mirada del gorila, como si de alguna manera hubiera comprendido su intención. Ñirambaraga emitió un suave gemido y cerró los ojos, rindiéndose finalmente al dolor que lo consumía. Diana se acercó con la jeringa preparada. «Necesitaré tu ayuda», le dijo a Tom. «Tendrás que sujetar su brazo mientras administro el sedante». Tom asintió, consciente del riesgo. Si el gorila reaccionaba violentamente en ese momento, ambos estarían en grave peligro. Pero algo en el fondo de su mente le decía que debía confiar en el vínculo inexplicable que parecía haberse formado en ese breve intercambio de miradas. Con extrema cautela, Tom sujetó el poderoso brazo del gorila mientras Diana administraba la inyección. Para su sorpresa, Ñirambaraga apenas se movió, quizás demasiado débil para resistirse, o quizás, en algún nivel instintivo, consciente de que estos humanos intentaban ayudarlo. «Ahora viene la parte difícil», dijo Diana, guardando la jeringa vacía. «Tenemos que improvisar una camilla y llevarlo montaña abajo hasta donde pueda llegar el vehículo». Tom miró al majestuoso animal, ahora completamente inconsciente. La misión que tenían por delante era monumental, pero estaba resuelto a no abandonar a Ñirambaraga. En ese instante, mientras el gorila luchaba por su vida, Tom Cruise había encontrado una causa que trascendía las cámaras y la fama. «Hagámoslo», dijo con determinación. «No voy a dejarlo morir aquí». Capítulo 3. El descenso desesperado. El cielo comenzaba a oscurecerse sobre las montañas de Ruanda, mientras el improvisado equipo de rescate se preparaba para la ardua tarea de transportar al gorila inconsciente. Los guardaparques habían utilizado sus machetes para cortar gruesas ramas que, junto con las lonas del equipo de filmación, formaban una rudimentaria pero resistente camilla. «Tenemos aproximadamente 4 horas antes de que anochezca», advirtió Diana,
verificando sus dispositivos de comunicación. El trayecto hasta donde puede llegar el vehículo tomará al menos 3 horas cargando este peso. Tom asintió mientras ajustaba los guantes que se había puesto para proteger sus manos durante el descenso. El sudor corría por su frente a pesar de la temperatura cada vez más fresca. La adrenalina mantenía a raya el cansancio. El centro de rehabilitación de Musanze ha sido notificado, continuó Diana. Están preparando un quirófano de emergencia, pero debemos llegar antes de que el sedante pierda su efecto. Con extremo cuidado, los 4 hombres, Tom, el camarógrafo y los 2 guardaparques, levantaron al gorila sedado y lo colocaron sobre la camilla improvisada. El peso del animal, cercano a los 200 kilos, hizo crujir la estructura, pero resistió. «Vamos a rotar cada 20 minutos», organizó Diana, quien llevaría el equipo médico y dirigiría la expedición. «El terreno es traicionero y todos necesitarán descansos». El descenso comenzó en silencio concentrado. Cada paso debía ser calculado. Un tropiezo podría ser catastrófico, tanto para el gorila como para sus rescatistas. Diana guiaba el camino, escogiendo la ruta menos accidentada, mientras los hombres cargaban la camilla con el precioso paciente. El bosque de montaña, normalmente un lugar de serena belleza, se había convertido en un obstáculo implacable. Raíces sobresalientes, rocas ocultas bajo el follaje y pendientes resbaladizas por el musgo complicaban cada metro del trayecto. Tras la primera hora de descenso, el cielo comenzó a cambiar. Nubes oscuras se arremolinaban sobre las montañas, presagiando una tormenta. «La lluvia complicará todo», murmuró Diana, mirando hacia arriba con preocupación. «Debemos acelerar». Como si la naturaleza hubiera escuchado sus palabras, las primeras gotas comenzaron a caer, grandes y pesadas, golpeando las hojas del dosel arbóreo antes de llegar al suelo. «Hay que cubrir a Nirambaraga», indicó Diana, sacando un plástico impermeable de su mochila. «No puede mojarse y enfriarse en su condición». Tom ayudó a asegurar la protección sobre el gorila mientras la lluvia arreciaba. El suelo bajo sus pies comenzaba a convertirse en lodo, haciendo cada paso más traicionero. En una sección particularmente empinada, uno de los guardaparques resbaló, la camilla se inclinó peligrosamente y Tom tuvo que utilizar toda su fuerza para compensar el desequilibrio y evitar que el gorila cayera. «Lo tengo», gritó, mientras sus músculos ardían por el esfuerzo. El guardaparque recuperó su posición y continuaron el descenso con renovada cautela. La lluvia golpeaba ahora con fuerza, un manto gris que reducía la visibilidad y formaba pequeños arroyos que descendían por la montaña, convirtiendo el sendero en un resbaladizo canal. A mitad del trayecto, el gorila comenzó a mostrar signos de agitación. Pequeños movimientos, gemidos bajos y una respiración más acelerada. «El sedante está perdiendo efecto antes de lo previsto», observó Diana con alarma. «Su metabolismo debe estar acelerándose por la pérdida de sangre». Se detuvieron brevemente mientras Diana administraba una dosis adicional del tranquilizante, menor que la anterior para no comprometer aún más la condición del animal. «Esto no durará mucho», advirtió. «Tenemos que movernos más rápido». Reanudaron la marcha con renovada urgencia, ignorando el cansancio y el dolor en sus músculos. Tom sentía las manos en carne viva a pesar de los guantes, y sus hombros protestaban con cada paso, pero la determinación en su rostro no flaqueaba. «¿Cuánto falta?», preguntó entre jadeos. «Aproximadamente 1 hora más hasta el punto de encuentro», respondió Diana, consultando su GPS portátil, que apenas funcionaba bajo la intensa lluvia. El camino se volvía cada vez más difícil. En un momento, tuvieron que cruzar un arroyo que la lluvia había convertido en un torrente furioso. Pasaron el cuerpo del gorila primero, y luego cruzaron uno a uno, el agua helada llegándoles hasta las rodillas. De repente, un estruendo sacudió el bosque. No era un trueno,
sino el inconfundible sonido de un disparo, seguido por otro. «¡Cazadores furtivos!», y exclamó uno de los guardaparques, instintivamente llevando su mano al rifle que cargaba a la espalda. «¡No!», ordenó Diana. «No podemos enfrentarnos a ellos cargando a Niran-Baraga. Debemos evitarlos». Con movimientos rápidos pero silenciosos, desviaron su ruta, adentrándose en una sección más densa del bosque donde la vegetación proporcionaba mejor cobertura. Los disparos sonaban ahora más distantes, pero la amenaza permanecía como una sombra sobre el grupo. El desvío les costó tiempo valioso, y cuando finalmente se acercaban al punto donde debía esperarlos el vehículo, la luz del día había disminuido considerablemente. La lluvia había amainado, pero el frío era intenso y la hipotermia se convertía en un riesgo real para el gorila herido. «Veo las luces del vehículo», anunció Diana con alivio, evidente en su voz. Efectivamente, a unos 200 metros cuesta abajo, los faros de una camioneta 4x4 brillaban como un faro de esperanza. Con un último esfuerzo, el grupo descendió por la pendiente lodosa, resbalando más que caminando, sosteniendo la camilla con el preciado paciente por encima de sus cabezas para mantenerlo estable. Al llegar al vehículo, encontraron a 2 veterinarios ya preparados. Con movimientos eficientes y precisos, Niran-Baraga fue transferido a la parte trasera de la camioneta, especialmente acondicionada para el transporte de animales grandes. Tom, exhausto y empapado, se desplomó contra el costado del vehículo, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas. Diana se acercó, igualmente agotada, pero con una chispa de esperanza en sus ojos. «Lo conseguimos», dijo, colocando una mano sobre el hombro de Tom. «Ahora depende de los veterinarios». Tom miró hacia la camioneta, donde los médicos ya estaban administrando fluidos y antibióticos al gorila. «¿Puedo ir con él?», preguntó incorporándose con esfuerzo. Diana asintió, comprendiendo la conexión que se había formado. «Sí, pero debemos partir inmediatamente. El centro está a 1 hora de distancia y cada minuto cuenta». Mientras subían al vehículo, que ya comenzaba a avanzar por el accidentado camino forestal, Tom miró por última vez hacia las montañas oscurecidas por la noche. En algún lugar ahí arriba, los cazadores furtivos continuaban su despiadada actividad. La batalla por salvar a Niran-Baraga apenas comenzaba, y Tom sabía instintivamente que su implicación en esta lucha estaba lejos de terminar. Capítulo 4. La batalla por la vida. El Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre de Musanze era un complejo modesto pero bien equipado, financiado principalmente por organizaciones internacionales de conservación. Ubicado en el límite del Parque Nacional de los Volcanes, funcionaba como hospital de campaña para animales silvestres heridos y centro de rescate para crías huérfanas. Cuando la camioneta atravesó las puertas del recinto, un equipo médico completo ya esperaba en la entrada. La noticia de que traían a un gorila herido por disparos de cazadores furtivos había movilizado no solo al personal regular, sino también a voluntarios y especialistas que se encontraban en la zona. Tom, aún empapado y exhausto, saltó del vehículo antes de que éste se detuviera por completo. Su rostro, normalmente reconocible en cualquier lugar del mundo, estaba ahora cubierto de lodo, con pequeños cortes y rasguños del descenso por la montaña. Era apenas distinguible como la estrella de Hollywood que realmente era. «Rápido, a quirófano 3», ordenó una mujer de mediana edad con acento francés, quien se presentó brevemente como la doctora Martine Laurent, directora veterinaria del centro. Con movimientos coordinados, Niran-Baraga fue transferido a una camilla reforzada especial para grandes primates. Tom intentó seguirlos, pero una de las enfermeras le bloqueó el paso. «Lo siento, señor, pero no puede entrar al área quirúrgica sin autorización y equipamiento adecuado», explicó con firmeza. Tom estaba a punto de protestar cuando Diana intervino. «Él ha sido instrumental en el rescate», dijo.
Creo que podría ser útil que observe la operación. El gorila ha establecido una conexión con él. La enfermera dudó, pero la doctora Logan, quien había escuchado la conversación, asintió. Que se cambie y se desinfecte. Puede observar desde la galería superior. 15 minutos después, Tom se encontraba en un pequeño balcón que daba al quirófano. Vestía un conjunto quirúrgico limpio y sus manos aún dolían por el esfuerzo del rescate. Abajo, un equipo de 6 personas trabajaba febrilmente alrededor del imponente cuerpo de Niran Baraga. La bala perforó el músculo deltoides y fracturó la escápula, explicaba la doctora Laurent a su equipo. Hay signos de infección y la pérdida de sangre es significativa. Necesitamos estabilizarlo antes de extraer el proyectil. Desde su posición, Tom podía ver la magnitud de la herida. La bala había entrado por el hombro izquierdo, destrozando músculo y hueso en su trayectoria. Las poderosas manos del gorila, capaces de doblar el metal con su fuerza, ahora yacían inertes, conectadas a monitores que registraban sus constantes vitales. Las horas pasaron con angustiosa lentitud. En un momento, las alarmas de los monitores comenzaron a sonar con urgencia. «Está entrando en shock hipovolémico», advirtió uno de los veterinarios. «Necesitamos más plasma y sangre o negativo. Los gorilas no tienen el mismo sistema de grupos sanguíneos que los humanos», corrigió la doctora Loran. «Necesitamos sangre compatible de otro gorila». Tom observaba impotente cómo el equipo médico luchaba por estabilizar a Niran Baraga. La conexión inexplicable que sentía hacia el animal hacía que cada complicación se sintiera como un golpe personal. «Tenemos un banco de sangre de primates», anunció otra veterinaria, entrando apresuradamente con varias bolsas de un líquido oscuro. «Es de otro gorila macho adulto que tratamos hace 3 meses». La transfusión comenzó inmediatamente y gradualmente las constantes vitales de Niran Baraga comenzaron a estabilizarse. La doctora Loran procedió entonces a la delicada tarea de extraer el proyectil que se había alojado peligrosamente cerca de la arteria subclavia. «Es una bala de alto calibre», observó, depositando el proyectil ensangrentado en una bandeja metálica. «Probablemente de un rifle de caza mayor. Este tipo de armas está prohibido en esta región». Tom notó que uno de los asistentes guardaba cuidadosamente la bala en un contenedor especial. «Evidencia», explicó Diana, quien se había unido silenciosamente a Tom en la galería. «Se entregará a las autoridades para la investigación». La operación continuó durante 3 horas más. Repararon meticulosamente el daño en músculos y huesos, colocaron drenajes para prevenir infecciones y finalmente cerraron la herida con docenas de puntos que se perdían entre el denso pelaje negro. Cuando finalmente terminaron, el equipo médico se veía exhausto pero cautelosamente optimista. La doctora Loran se quitó los guantes ensangrentados y miró hacia la galería donde Tom y Diana observaban. «Ha superado la cirugía mejor de lo que esperábamos», informó. «Las próximas 48 horas serán críticas. Si no desarrolla fiebre o infección, sus posibilidades mejorarán significativamente». Tom sintió un profundo alivio, aunque sabía que la batalla no estaba ganada aún. «¿Puedo verlo más de cerca?», preguntó. La doctora dudó un momento, pero asintió. «Pueden bajar, pero brevemente. Vamos a trasladarlo a cuidados intensivos». En la sala de recuperación, Tom se acercó cautelosamente a la camilla donde yacía Niran Baraga. El gorila parecía increíblemente vulnerable, tan diferente de la imponente criatura que había mostrado su fuerza en el bosque horas antes. Un tubo de oxígeno asistía a su respiración, y múltiples vías intravenosas administraban líquidos y medicamentos. Con infinita delicadeza, Tom extendió su mano y tocó ligeramente el brazo del gorila. «Vas a recuperarte», murmuró. «Eres fuerte». Para sorpresa de todos, los dedos de Niran Baraga se movieron ligeramente, como respondiendo al contacto.
No era una coincidencia. Los gorilas, como grandes simios, poseen un alto nivel de conciencia y sensibilidad. «Esto es extraordinario», comentó la doctora Laurent. «Parece reconocer tu presencia incluso en este estado». Tom permaneció unos minutos más junto al gorila, observando el suave subir y bajar de su pecho, la fuerza vital que persistía a pesar del trauma sufrido. Cuando finalmente salió de la sala de recuperación, encontró a Diana conversando con un hombre de uniforme oficial. El hombre se presentó como capitán Edouard Ndayishimiye, jefe de la unidad antifurtivos del Parque Nacional. «Tenemos un problema serio», explicó el capitán con expresión grave. «Los cazadores que hirieron a Niran Baraga forman parte de una red organizada que lleva meses actuando en la zona. Según nuestros informantes, planean una operación mayor en los próximos días, dirigida específicamente al grupo familiar de Nyiragongo». Tom sintió que su cansancio se desvanecía ante esta nueva amenaza. «¿Qué podemos hacer?». El capitán lo miró con renovado interés, reconociendo finalmente al famoso actor bajo la suciedad y el agotamiento. «Normalmente no involucramos a civiles en nuestras operaciones, especialmente a visitantes prominentes. Pero su presencia aquí podría ser útil de otra manera». «¿Cómo?», preguntó Tom, dispuesto a hacer lo que fuera necesario. «Visibilidad», respondió el capitán. «La atención internacional es nuestra mejor arma contra estos cazadores y las redes que los financian. Si usted utilizara su plataforma para hablar sobre lo que ha presenciado». Tom no necesitó que le explicaran más. Comprendía perfectamente el poder de la influencia mediática. «Haré más que eso», afirmó con determinación. «Quiero formar parte de la solución de forma activa. Mi equipo de filmación ya está aquí. Podemos documentar todo». Diana, quien había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «La operación planificada por los cazadores ocurrirá probablemente en la zona norte del parque, donde el grupo de Nyiragongo tiene su territorio actual. Tenemos apenas 48 horas para prepararnos», añadió el capitán. «Mis hombres ya están organizando patrullas adicionales, pero nuestros recursos son limitados». Tom miró hacia la sala donde Niran Baraga luchaba por su vida. En ese preciso instante, tomó una decisión que cambiaría no solo el destino del gorila herido, sino el curso de su propia vida. «Voy a financiar guardabosques adicionales», declaró con firmeza. «Y quiero usar nuestro documental para mostrar al mundo lo que está sucediendo aquí, sin filtros ni endulzantes». El capitán Ndayishimiye y Diana intercambiaron miradas de sorpresa y esperanza. «Mientras Niran Baraga se recupera», continuó Tom, «trabajaremos para proteger a su familia y exponer a quienes están detrás de esta red de caza furtiva». La determinación en su rostro era inequívoca. La conexión formada con el gorila había despertado en él una pasión por la conservación que iba más allá de un simple proyecto cinematográfico. Ahora era personal. Capítulo 5. El enfrentamiento final. El amanecer del tercer día tras el rescate de Niran Baraga trajo consigo una mezcla de buenas y malas noticias. El gorila había superado la fase crítica. Su temperatura se había estabilizado y los antibióticos estaban controlando eficazmente la infección. La doctora Laurent se mostraba cautamente optimista sobre su recuperación a largo plazo, aunque advertía que el daño en su escápula podría limitar permanentemente la movilidad de su brazo izquierdo. Por otro lado, los informantes del capitán Ndayishimiye habían confirmado que el grupo de cazadores furtivos, al menos 8 hombres fuertemente armados, planeaba ingresar esa misma noche al sector norte del parque, donde habitaba la familia de Nyiragongo. En una sala de conferencias improvisada en el centro de rehabilitación, Tom, Diana, el capitán y un grupo de guardaparques se reunieron para finalizar su estrategia. «Nuestros hombres se posicionarán en estos 3 puntos», explicaba el capitán.
señalando un mapa detallado del parque. Son las rutas de entrada más probables según nuestros expertos en rastreo. Tom estudiaba el mapa con intensa concentración. Durante los últimos 2 días había participado activamente en la organización de la operación, aportando no solo recursos financieros, sino también ideas estratégicas sorprendentemente efectivas. ¿Qué hay de las cámaras trampa?, preguntó, refiriéndose a los dispositivos de vigilancia que su equipo había aportado. Instaladas y funcionales, confirmó Diana. Cubren un radio de 2 kilómetros alrededor del territorio del grupo familiar. Si los cazadores ingresan por cualquiera de estas rutas, los detectaremos. El plan era ambicioso pero realista. Utilizar tecnología avanzada para detectar a los cazadores antes de que llegaran al grupo de gorilas, y luego permitir que las autoridades los interceptaran. Adicionalmente, el equipo de filmación de Tom, siguiendo estrictas medidas de seguridad, documentaría la operación desde una distancia prudente. Recuerden, enfatizó el capitán, esto no es una película de acción. Los civiles deben mantener la distancia segura acordada. Estos hombres son peligrosos y no dudarán en disparar. Tom asintió. A pesar de su fama interpretando a héroes de acción, era plenamente consciente de que esta era una situación real con riesgos reales. Su papel no era protagonizar una persecución espectacular, sino documentar y dar visibilidad a un problema grave. Mientras el grupo finalizaba los detalles, una enfermera entró apresuradamente en la sala. «Disculpen la interrupción, pero creo que deberían ver esto», dijo con evidente emoción. Guió al grupo hacia la sala de recuperación, donde Nirambaraga había sido trasladado el día anterior. Para sorpresa de todos, el gorila estaba despierto, sentado en su amplio recinto de recuperación especialmente acondicionado. Aunque visiblemente debilitado y con su brazo izquierdo inmovilizado, sus ojos mostraban una vitalidad que contrastaba marcadamente con el animal moribundo que habían rescatado días atrás. «Es extraordinario», comentó la doctora Logan, quien examinaba los signos vitales del gorila. «Su recuperación está progresando mucho más rápido de lo esperado». Tom se acercó al límite de seguridad del recinto. Nirambaraga lo observó fijamente, con esa mirada profunda y consciente característica de los grandes simios. No había agresividad en sus ojos, sino lo que parecía ser un reconocimiento. «Me recuerda», murmuró Tom, asombrado. Diana asintió. «Los gorilas tienen una memoria excelente y una capacidad de reconocimiento facial comparable a la humana. Probablemente te identifica como parte del grupo que lo ayudó». Como para confirmar esta teoría, Nirambaraga emitió un suave gruñido y extendió su mano derecha hacia la barrera de vidrio reforzado, en un gesto que parecía casi de saludo. «Este momento debe estar en el documental», dijo Tom, profundamente conmovido. «La gente necesita ver que estos animales no son simples bestias, sino seres conscientes y sensibles». El camarógrafo, quien había permanecido discretamente en un rincón, asintió y comenzó a filmar la escena con su equipo portátil. La visita a Nirambaraga reforzó la determinación del grupo. Ya no se trataba solo de prevenir un acto de caza furtiva, sino de proteger a seres vivos con los que compartían un vínculo más profundo de lo que muchos comprendían. La noche cayó sobre el Parque Nacional de los Volcanes, trayendo consigo una densa niebla que envolvía los árboles como un manto espectral. El equipo se había movilizado a sus posiciones asignadas horas antes. Tom, Diana y 2 miembros del equipo de filmación ocupaban un puesto de observación elevado, a casi 1 kilómetro de distancia del área donde se esperaba la incursión de los cazadores. El silencio era absoluto, interrumpido ocasionalmente por los sonidos naturales del bosque nocturno. Cada miembro del equipo estaba equipado con visores nocturnos y radios de comunicación encriptadas. «Tenemos movimiento en el sector este», informó una voz por la radio. Era uno de los guardaparques apostados en la zona de acceso más alejada.
Diana consultó su tablet, donde podía monitorear las cámaras trampa. Confirmado. 3 individuos armados se dirigen hacia el noroeste siguiendo el arroyo seco. El capitán Ndayishimiye, quien coordinaba la operación desde una posición central, respondió inmediatamente. Equipo Alfa, mantengan posición. Equipo Bravo, desplácense para interceptar si continúan en esa dirección. Tom observaba el desarrollo de los acontecimientos a través de un visor nocturno de última generación. A pesar de la distancia y la oscuridad, podía distinguir las siluetas de los guardaparques moviéndose silenciosamente entre los árboles, siguiendo un plan meticulosamente elaborado. Más movimiento, susurró Diana, señalando hacia otra sección de su pantalla. Cámara 7, otros 4 sujetos están desplegándose en formación. El camarógrafo, utilizando un equipo especializado para filmación nocturna, captaba todo mientras Tom narraba en voz baja lo que estaba sucediendo, proporcionando contexto para el documental. Los cazadores furtivos se están acercando al territorio del grupo de Nyiragongo, explicaba. Están utilizando tácticas militares y equipamiento sofisticado. Esto no es caza por subsistencia, sino una operación organizada dirigida por redes criminales internacionales. De repente, la radio cobró vida. Contacto visual con el objetivo, informó uno de los guardaparques. Están colocando trampas alrededor del claro donde el grupo suele alimentarse al amanecer. En la pantalla de Diana, podían ver claramente cómo los cazadores desplegaban lazos metálicos ocultos en el suelo y preparaban posiciones de tiro estratégicas. Su plan era evidente: capturar a las crías cuando el grupo saliera a alimentarse y eliminar a los adultos que intentaran protegerlas. Están preparados y en posición, confirmó el capitán por radio. Iniciamos intervención en 2 minutos. Todos los equipos confirmen estado. 1 a 1. Los diferentes grupos de guardaparques confirmaron que estaban listos. La tensión era palpable mientras el reloj avanzaba hacia el momento de la intervención. 60 segundos, anunció el capitán. Tom sentía el corazón latiéndole con fuerza. Este momento, a diferencia de las escenas de acción que había filmado a lo largo de su carrera, era perfectamente real. No habría segunda toma, ni efectos especiales, ni guión preestablecido. 30 segundos. Diana apretó instintivamente el brazo de Tom. Ambos contenían la respiración mientras observaban las figuras de los cazadores, claramente visibles ahora en la pantalla infrarroja. Ahora, lo que siguió fue una operación ejecutada con precisión militar. Los guardaparques emergieron simultáneamente de sus posiciones ocultas, rodeando completamente a los cazadores furtivos. A través del visor nocturno, Tom podía ver cómo los focos potentes iluminaban repentinamente el área, cegando momentáneamente a los intrusos. Policía Nacional de Ruanda, están rodeados. Tiren sus armas y permanezcan inmóviles. La voz amplificada del capitán Ndayishimiye retumbó en el claro. Hubo un momento de tensa incertidumbre. Algunos de los cazadores parecían considerar la resistencia, sus manos moviéndose hacia sus rifles. Pero ante la abrumadora presencia de los guardaparques, finalmente optaron por rendirse. 1 a 1, los cazadores fueron desarmados y esposados. Las luces adicionales revelaron la extensión de su operación. Además de las trampas, llevaban jaulas de transporte para las crías y una cantidad alarmante de munición, evidencia de que estaban preparados para una matanza significativa. Mientras los guardaparques completaban el arresto, Diana recibió una llamada en su radio personal. Su rostro se iluminó mientras escuchaba el mensaje. El grupo de Nyiragongo está a salvo, informó a Tom cuando terminó la comunicación. Nuestro equipo de monitoreo los localizó a más de 3 kilómetros de aquí, en una zona elevada. Parece que algo los hizo cambiar su ruta habitual. Tom sonrió.
A veces la naturaleza tenía sus propios mecanismos de protección. Una semana después, el Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre de Musanze era escenario de una conferencia de prensa internacional. La operación contra los cazadores furtivos había revelado conexiones con una red criminal que operaba en varios países, traficando con partes de animales protegidos. Tom Cruise, ahora afeitado y vestido formalmente, se encontraba en el centro de la atención mediática. A su lado, Diana, el capitán Daishi Mie y la doctora Laurent representaban el esfuerzo conjunto que había hecho posible el éxito de la operación. Lo que comenzó como un proyecto documental se convirtió en algo mucho más profundo y personal, explicaba Tom a la multitud de periodistas. Niran Baraga, el gorila que rescatamos, me enseñó algo fundamental: que la conexión entre humanos y animales trasciende las barreras del lenguaje y la especie. Mientras hablaba, las pantallas detrás de él mostraban imágenes del gorila, ahora en proceso de recuperación, moviéndose con creciente soltura en un recinto especial diseñado para su rehabilitación. Hoy estoy anunciando la creación de la Fundación Niran Baraga para la protección de gorilas, continuó Tom. Esta organización trabajará directamente con las comunidades locales y las autoridades de Ruanda, Uganda y Congo para reforzar la protección de estos magníficos animales y sus hábitats. Los detalles de la iniciativa eran impresionantes. Financiación para duplicar el número de guardaparques en la región, equipamiento de última generación para vigilancia y monitoreo, programas educativos para las comunidades locales y becas para jóvenes ruandeses interesados en estudiar conservación y veterinaria. Después de la conferencia, Tom fue conducido a una sala privada donde lo esperaba una videollamada. En la pantalla apareció el rostro de uno de los más respetados primatólogos del mundo, quien había seguido con interés los eventos en Ruanda. Lo que has hecho es extraordinario, comentó el experto. No solo has salvado a un gorila y protegido a su grupo, sino que has llamado la atención mundial sobre un problema que lleva décadas siendo ignorado. Tom agradeció sinceramente las palabras, pero aclaró: yo solo amplifiqué el trabajo que personas como Diana y el equipo del centro llevan haciendo durante años. Ellos son los verdaderos héroes. La conversación derivó hacia el futuro de Niran Baraga. Según los expertos, aunque su recuperación progresaba favorablemente, la lesión en su escápula haría imposible su reintroducción completa en la vida salvaje. Sin embargo, explicó el primatólogo, hay una posibilidad interesante. Estamos desarrollando un santuario semisilvestre en las montañas, donde gorilas como él pueden vivir con cierta independencia, pero bajo supervisión y protección constante. La idea resonó profundamente con Tom. No era el final perfecto de película donde el héroe regresa triunfante a su vida anterior, pero era algo muy real y significativo. Una segunda oportunidad. En su último día en Ruanda, antes de regresar a Estados Unidos para finalizar la postproducción del documental, Tom visitó a Niran Baraga una vez más. El gorila se encontraba en un espacio exterior conectado con su recinto, disfrutando del sol de la mañana mientras consumía metódicamente un montón de vegetación fresca. Como si sintiera la presencia de Tom, el gorila levantó la mirada. Durante un largo momento, ambos se observaron mutuamente. No había barreras de vidrio esta vez, solo una distancia respetuosa mantenida por Tom. Con un movimiento deliberadamente lento, Niran Baraga se llevó la mano derecha al pecho, un gesto que Diana, quien observaba desde cierta distancia, interpretó con asombro. Es un saludo, explicó en voz baja. Un gesto de reconocimiento y respeto entre gorilas. Tom, profundamente conmovido, imitó el gesto, llevándose su propia mano al pecho. El documental Niran Baraga
Una lucha por la supervivencia se estrenaría 6 meses después, ganando aclamación internacional y, más importante aún, generando una ola de apoyo sin precedentes para la conservación de los gorilas de montaña. El número de cazadores furtivos en la región disminuyó drásticamente gracias a la combinación de mayor vigilancia y oportunidades económicas alternativas para las comunidades locales. En cuanto a Nirán Baraga, se convirtió en embajador involuntario de su especie. Su historia de supervivencia, documentada y compartida con el mundo, puso rostro y personalidad a una crisis de conservación que, para muchos, había sido hasta entonces un problema distante y abstracto. Y para Tom Cruise, lo que comenzó como un simple proyecto cinematográfico se transformó en un compromiso de vida. Cada año regresaba a Ruanda para visitar a Nirán Baraga y supervisar personalmente los avances de su fundación. La conexión forjada en aquellos intensos días en la selva había transformado no solo el destino de un gorila herido, sino también el de un hombre que descubrió en las profundidades del bosque africano una causa por la que realmente valía la pena luchar. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta y, por supuesto, comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas.